Profe, la tabla que de materia, ese es el balance de materia. Sí, la tabla, o sea, tiene que completar la tabla para representar el balance de materia. Entonces, esa tabla va de la mano con el diagrama. Ustedes tienen su diagrama y su tabla. Entonces, cuando yo veo la tabla, tengo que ver el diagrama a la par. ¿Sí? Entonces, ustedes al hacerlo deben hacerlo así. Deben hacerlo de la mano del diagrama. ¿Qué entra aquí? ¿Qué sale acá? ¿Qué entra aquí? ¿Qué sale acá? ¿Sí? Así debe hacerse. Muy bien, ¿alguna pregunta? Profe, pero entonces, ¿eso se va a hacer con cada una de las corrientes? Esto. Ajá, No. ¿el cálculo se va a realizar para cada una de las corrientes o solamente para la primera? Déjame ver acá. Ustedes tienen su tanque de aceite, su tanque de alcohol, su tanque de hidróxido de sodio. Entonces el aceite llega directamente al reactor, por decirlo así. Hay un tanque mezclador aquí que se alimenta se alimenta y aquí pasa al reactor. Entonces tú tienes que, en tu tabla, tienes las corrientes, 1, 2, 3. Y yo les había dicho que un balance de materia se hace con materia, ¿sí? No se hace con moles, no se hace con volumen, se hace con masa, ¿sí? Entonces aquí en el 1, pues yo tengo que definir qué es lo que va en el 1. Entonces aquí tengo el 1, yo tengo que describir completamente cuál es la composición, cantidades y condición de esa 1. Si esta es la 2, yo tengo que establecer aquí también todas las características de 2, cantidades. Si esta es la 3, ¿sí? Igual, ¿en qué condiciones está esa corriente? Pero por ejemplo aquí 2 y 3, al llegar aquí a este punto, supongamos que, no sé cómo está el diagrama, pero digo aquí nada más para explicarlo. 2 y 3 se van a unir y van a formar 4. ¿Sí? Entonces 4 tiene que ser la suma de 2 y 3, primeramente. Y los componentes deben ser las cantidades que nos dé de acuerdo a esta suma, de acuerdo a la suma de las dos entradas, igual a la salida. ¿Sí? Entonces, en todos los elementos donde no hay reacción química, el balance es simple, entrada es igual a salida. Pero aquí en el reactor, ¿sí?, lo que va a entrar va a ser kilogramos, o sea, vamos a tener que, de la corriente 4 hay una cantidad en kilogramos y de la corriente 1 una cantidad en kilogramos. Y eso es lo que entra el reactor. Entonces nosotros vamos a determinar las salidas del reactor. ¿Qué cantidades lleva de cada uno? Pero como aquí se efectúa una reacción y las reacciones solamente se pueden calcular en número de moles, nosotros tenemos que hacer esa conversión de masa a número de moles para, en base a la reacción, establecer qué cantidad salen de cada uno. Entonces, lo que tú calculas aquí, bueno, primeramente lo que tú vas a alimentar al reactor debes establecerlo, pero aparte, no aquí en el balance. Aquí vas a manejar puro kilogramo. Tú aparte, tú vas a decir, entra al reactor tantos moles de esto, tantos moles de esto, tantos moles de esto, tantos moles de esto. Y se ocurre esta reacción y van a salir esto, mole de esto, mole de esto, mole de esto, mole de esto. Tanto de cada uno. ¿Sí? Entonces, ese es mi balance del reactor. El balance del reactor se hace en moles. Pero como yo aquí tengo kilogramos, para marcar la alimentación del reactor, yo tengo que convertir esos kilogramos primeramente a número de moles en la entrada. ¿Sí?
Esos kilogramos que yo traigo en las corrientes, los marco a kilomoles en la entrada. Se efectúa la reacción y al final el resultado me da moles de este, moles de esto, moles de este. Esos moles yo tengo que convertirlos ahora en masa, kilogramos. Y esos kilogramos de la salida van a ser lo que van a tener aquí en la tabla, en 5 por decirlo así. Van a ser kilogramos, ¿sí? Aunque yo todo el cálculo lo hice en moles. ¿Por qué? Porque la reacción así lo exige. Entonces tengo que hacer ese cambio. Primeramente de kilogramos a moles para alimentar el reactor. Hago todos los cálculos en el reactor y lo que salga me lo da en moles, pero hay que convertirlo a kilogramos para llevarlo a la tabla de balance. Y de esa manera se tiene que hacer. Entonces aquí este cálculo es lo que estamos haciendo en el modelo de simulación de X-cos. Ahí es donde vamos a obtener los resultados de esto. No sé si queda claro. O sea, lo que es la quinta corriente, prácticamente esos van a ser los resultados que nos va a dar en X-cos. ¿Tiene desactivado el micrófono, profe? Sí, te decía que aquí X-cos nos va a dar el resultado en moles. Entonces tú vas a tomar esos moles y vas a convertirlos a kilogramos. Y esos kilogramos son los que vamos a manejar aquí en la tabla del balance. Es una equivalencia, pero en kilogramos. O sea, la tabla se va a manejar literalmente toda en kilogramos. Exactamente, ¿sí? Pero en el reactor tenemos que hacer el balance en moles. No hay de otra forma, ¿sí? Por la reacción química que hay. ¿Por qué? Porque se generan compuestos diferentes a los que están entrando. Entonces, en esa generación solamente se tiene que establecer el número de moles. Pero una vez que ya tiene los moles al final, eso los puede convertir en kilogramos. ¿Cómo? Con su peso molecular, ¿sí? Entonces, masa va a ser igual al número de moles por su peso molecular, ¿sí? De esa manera. No sé si quede claro. Sí, profe, más o menos. Nada más otra duda. Uh-huh. Entonces, por decir, la cantidad de flujo de materia que vamos a ingresar sería la corriente número 1. Es el aceite, ¿sí? Ajá, ese sería el aceite. Ajá. 2 y 3 vendría siendo el alcohol. El alcohol y ¿cómo se llama? El hidróxido de sodio. El alcohol y hidróxido de sodio. Sí. Ok, entonces prácticamente esas tres corrientes son las que nosotros en teoría definiríamos o ingresaríamos para poder hacer nuestro balance de materia. Sí, sí, nada más deben recordar que el hidróxido de sodio es un catalizador. Ese entra y sale igual. De hecho, aquí en el balance del reactor, en las reacciones no se considera, ¿sí? Entonces lo que entra va a salir acá. Deben tomarlo en cuenta aquí, aun cuando no aparezca aquí, ¿sí? En el número de moles. Entonces acá sí deben considerarlo en el balance de materia. Lo mismo el agua. El agua va a entrar aquí. Cualquier humedad que entre aquí en el aceite o entre acá en alguno de los otros materiales, va a entrar y va a salir, ¿sí? Aquí en la reacción no va a aparecer, pero deben considerarlo en el balance de masa porque ahí está. Si entra agua, pues debe irse a algún lado. Entonces tienen que establecer si se va a un lado, pues va a formar un compuesto, pero si no, debe salir como agua igual. Entonces, ¿cuánto entra y cuánto sale? Tienen que establecerlo. Okay. Y la corriente número 4 quedamos que va a estar definida prácticamente por la suma de 2 y 3. Ah, exactamente, sí. Okay. Así es. No sé, ¿alguna otra pregunta? Referente al cálculo, profe, tengo una duda en lo de X-cos. Por decir, Sí. lo que es la concentración de alcohol, se va a tomar la relación que manejan, por decir, de que a veces lleva 6 alcohol y 1 aceite,
o simplemente se va a tomar el peso molar del alcohol como tal? No, es la relación. Tú Es la aquí relación. en Xcos tú vas a configurar tu integral, ¿sí? Y ahí te da la condición inicial. Por ejemplo, si esta es la de triglicérido, ¿sí? Entonces su condición inicial, tú le vas a poner que tienes, digamos, 3 kilomol de triglicérido. Esa sería tu condición inicial. Y con eso es suficiente. Ahora en el de alcohol, ¿sí? Alcohol. Tú debes configurar aquí en tu integral el alcohol. Si tú dices que de triglicérido tienes, ¿cuántos moles te dimos? 3, ¿verdad? Y tú estás utilizando una relación de 4 moles de alcohol por 1 de triglicérido. Entonces tú debes meter 3 por 4, 12 moles de alcohol. ¿Sí? Ah, ok, ya entiendo. Y de estos moles de alcohol, tú vas a calcular cuánto alcohol tienes que poner aquí en la corriente 2. ¿Sí? Entonces tú, en base a estos moles, tú defines cuánto alcohol debe ir aquí. Ya. Sí, porque el alcohol va a depender prácticamente del flujo de materia que vayamos a ingresar. Sí, de la cantidad de aceite y de la relación que tú estés definiendo. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces este se define hasta que tú defines la relación exactamente. ¿Sí? Ya está, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Puede repetir eso último? Es que se cortaba mucho mi audio. ¿Sí? ¿Cuál? Lo que le estaba comentando a mi compañero Marco. Es que fue bastante. ¿Todo? Fue referente a la integral del triglicérido y del alcohol, referente a ello. Sí, lo que pasa es que al momento de que tú configuras la integral de triglicérido, por ejemplo, si en tu cálculo te da que el número de moles para el triglicérido es de 5, por decirlo así. Aquí en la configuración le pones 5. ¿Sí? Entonces, en la configuración de alcohol, tú tienes que tomar en cuenta la relación que vas a usar. Habíamos hablado de una relación molar de triglicérido-alcohol, más bien de alcohol-triglicérido, ¿sí? Que puede ser de 4 a 6, 8, bueno, la estequiométrica es 3, pero siempre se maneja un exceso, habíamos dicho, que puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Entonces tú debes elegir una relación. Entonces el número de moles que tenemos aquí, si son 5 y tú estás utilizando una relación de 4, 4 por 5 serían 20 moles aquí. ¿Sí? Lo que configurarías en el alcohol. Entonces con esos 20, tú ya puedes definir tu balance. ¿Qué cantidad de alcohol voy a utilizar? Entonces, con este número de moles que tienes, tú defines qué cantidad de alcohol en kilogramos tienes en tu balance, en tu diagrama, aquí en los... ¿sí? ¿Qué cantidad es esa? ¿Sí? Entonces, de esa forma se va a relacionar. O sea, tú defines la cantidad de aceite, con esa calcula el número de moles del aceite, y tú defines tu relación molar. ¿Qué relación sería? Si va a ser 4, si va a ser 3, si va a ser 5. Y con esa relación que tú defines ya automáticamente se calcula la cantidad de alcohol que se requiere. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le había comentado al final. No sé si quede claro. ¿No? ¿O sí? Sí, profe, ya le entendí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas?
Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas, pues ahí le vamos a dejar. Yo pensé que ya le iban a tener para ahora. ¿Cómo? Profe, es que por decir el proceso para lo que fue en Xcos, bueno, al menos a mí en lo personal se me complicó un poco. Ya lo tengo, ya me graficó. Me graficó, a mí me graficó lineal en 0, pero todo lineal, pero fue debido a las correcciones que dio usted apenas. Así que yo supongo que ya con eso me va a graficar de una forma distinta. Si puedes correrlo ahorita, pues para que vean, y ya si hay alguna duda, pues lo comentamos ahorita. Por decir, ¿Sí? se supone que los moles, en mi caso yo estoy utilizando lo que es aceite de coco. Ajá. Y dice usted que los moles tienen que ser prácticamente bajos, ¿no? O sea, tiene que ser un número bajo, no muy alto. No muy alto porque, pues, habíamos manejado la matrícula, ¿no? Ujú, sí, exacto. O sea, ¿cuál es la máxima matrícula? Es como 50, ¿verdad? Sí. 50 por 100. ¿Cuántos moles serían? Como 5,000. Digo, Ajá. kilogramos serían 5,000. 5,000 entre 800, pues daría como 8 moles, 7 moles, no sé. O sea, va a andar en ese rango de hasta 10 a lo mucho podría llegar el número de moles de aceite. Ah, ok. Ok. ¿Cuánto te da a ti? Bueno, a mí en el anterior, bueno, lo que yo tenía me había dado .001. Los de triglicéridos. Ajá, en triglicéridos. .01. .001. Bueno, y lo demás, las decimales, pero sí .001. Es muy bajo, ¿no? ¿Cuál es tu base de cálculo en kilogramos? 1100. Creo que 1100. ¿Cuál es el peso molecular Permítame. del aceite de coco? El peso molecular del mío es de 849,1929. Sí, entonces pues debe ser arriba de 1 el número de moles. Sí, porque tú vas a dividir masa entre peso molecular. Entonces eso te da el número de moles. Cuando quieres obtener masa a partir del número de moles, pues multiplicas por el peso molecular. Profe, en mi caso, me da 1.6 de mol de triglicérido. ¿Sí? Ahora, mi relación es 1:6. Entonces, mi alcohol sería de 9.6. Sí, exactamente. Esas serían tus condiciones iniciales para tu programa. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro esa parte. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ya no hay preguntas? Profe, en lo de en la capacidad de producción, ahí vamos a poner, por ejemplo, supongamos, de biodiesel, mi resultado final de capacidad de producción de biodiesel es de, supongamos,
50 litros, supongamos, un ejemplo. Lo que les dé en Y su eso balance. sería lo que pondríamos en ese apartado. Sí, o lo pueden basar Ok. en la capacidad de procesamiento de materia prima, referente al aceite de coco. Mi capacidad de producción está basada en procesar 1.500 kilogramos de aceite diarios o por día, ¿sí? O pueden también manejar la cantidad de biodiesel que genera por día. Siempre deben acotarlo a un tiempo, en este caso va a ser un día, ¿sí? ¿Está claro? Ok, profe. Sí, profe. Sí, sí me quedó claro. A mí me dio 4 moles, profe, en el número. No, pues eso es lo que puedes utilizar para tu balance. Ah, ok. Y eso Para tu en referencia, ajá, para tu reactor. eso, ajá, eso lo que yo decía en base a mi reactor. Entonces, igual con el aceite, perdón, con el alcohol también, ¿no? El número de, de moles de alcohol. Bueno, lo que comentó hace rato. Sí, basada en tu relación que vas a utilizar, la relación molar de alcohol-aceite. Entonces, basado en esa relación, tú calculas la cantidad de alcohol. Sí. Ok, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, es que creo que lo estaba haciendo mal. Sí. En la tabla yo ya entendí que pues vamos a ponerle, en cada columna vamos a poner el nivel de pureza que vamos obteniendo del biodiesel, pues. Pero lo que no entiendo todavía es cómo lo vamos a plasmar en la tabla, o sea, es lo que no entiendo todavía. ¿Cómo? A ver, es que no me queda claro. Allí tú en la tabla van a poner todos los datos de cada una de las corrientes. Tú vas a tomar la corriente 1. O sea, el aceite, ¿a qué temperatura está? ¿O a qué temperatura lo voy a alimentar? Eso lo debes poner ahí. ¿Qué densidad tiene el aceite? Pues lo ponen en la corriente 1. ¿Sí? ¿Qué cantidad en total hay de aceite que voy a alimentar en un día? Pues ahí lo pones, te va indicando cada renglón qué es lo que debes poner. Y así para cada una de las corrientes, la corriente 2, tienes que hacer lo mismo. Analizar qué componente es la corriente 2. Ah, pues es alcohol. Ah, entonces el alcohol tiene una cantidad de tantos, se debe alimentar por día, tiene una densidad de tantos, su temperatura a la que se va a alimentar va a ser de tanto. Todo eso tienes que ponerlo ahí. Y así para cada una de las corrientes. De esa manera se va a llenar la tabla de balance, basándote en las corrientes del diagrama. Tú tienes este diagrama, entonces la corriente 4, pues hay que ver en el diagrama a qué corresponde la corriente 4. Y la corriente 1, pues a qué corresponde, la corriente 2 a qué corresponde, la 3 a qué corresponde. Entonces, de esa manera tú vas a llenar con los datos toda la tabla. ¿Sí? Ok, ya me quedó más claro. Sí. Es que yo pensé que íbamos a ir poniendo el nivel de pureza que vamos obteniendo en cada número. Bueno, la composición también tiene que ir. Por ejemplo, si la corriente 1 es aceite, pero de la composición del aceite es 99%, pues debes poner ahí el 99% de aceite, el 1% es agua, y todos los demás componentes pues no lleva, entonces son 0, 0, 0, 0, todo lo demás, pero la suma de los componentes que lleva debe ser igual al 100%. ¿Sí? En la corriente 2, ¿cuánto lleva de alcohol? Lleva 98%. De agua lleva 2%. ¿Sí? De otro componente no lleva ninguno. Entonces, 0, 0, 0 entonces. Entonces, de esa manera, cada composición, aquí en la corriente 4, por ejemplo, de acuerdo a lo que lo tengo aquí, ya es una mezcla, entonces la composición va a cambiar. ¿Sí? Como aquí yo estoy alimentando hidróxido de sodio, se va a mezclar con esto que tenemos aquí y entonces eso hace que cambie la composición. ¿Qué composición sería? Posiblemente de 96 de alcohol,
de agua 2, a lo mejor un 1%, y de hidróxido de sodio a lo mejor 3%. ¿Sí? Entonces cambian de acuerdo a las cantidades que se van adicionando. Entonces son cálculos, simplemente hay que hacerlos basados en relaciones de 3. Ok, profe, gracias. Ya me quedó más claro. Muy bien. La composición es ya una suma. No, no, tienen que ir haciendo balances, le dije la otra vez. Vamos a borrar esto. Habíamos dicho que para la composición de una mezcla, por decirlo así, aquí tenemos una entrada, aquí tenemos otra entrada. Y hay una salida. Entonces, este es el hidróxido. Vamos a basarnos en el hidróxido. Es el 100%, si utilizamos escamas, 100% puro. ¿Sí? Y aquí metanol. Metanol. Supongamos que sea un 99% de metanol y un 1% de agua. ¿Sí? Y supongamos que de metanol alimentamos, digamos, 400 kilogramos. Y de hidróxido solamente alimentamos 1 kilogramo. Es un catalizador entre cantidades muy pequeñas. Entonces se van a mezclar. Y aquí va a salir una corriente, vamos a llamarle mezcla. Mezcla. Entonces vamos a poner esta que el alcohol es A, el catalizador es, vamos a ponerle H para que se identifique nada más con una letra. Esto es para identificar la corriente nada más. Y acá sería M. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Quiere decir que A más H igual a M. ¿Sí? Si A es 400, ya nada más es sustituir los valores que conozcan. Si es 400 y H es 1, entonces M sería igual a 401. 401 kilogramos. Ese es un balance, así lo determina. Ahora lo que nos interesaría a nosotros es saber qué composición hay aquí. ¿Cuánto hay de hidróxido? ¿Y cuál es la composición de metanol? Entonces ahí se tiene que hacer un balance absoluto. Por ejemplo, si yo hago de metanol, tengo que multiplicar este porcentaje por la corriente total. ¿Sí? Entonces sería en forma de fracción, 0.99 por A. ¿Sí? Más, acá no hay ninguno que lleve metanol, entonces 0. Esto es igual a, ¿cuánto tendría? Pues vamos a ponerle X de metanol por la mezcla, por M. Entonces esta sería la fracción de metanol en esta corriente. Por eso lo estoy indicando como X de M. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para conocer esto? Porque M ya lo conocemos. M es igual a 401. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues despejar. Como este es 0, desaparece.
Y nos queda 0.99 por A es igual a X por M. ¿Sí? Pero A ya lo conocemos también, A es igual a 400. Entonces, voy a despejar, voy a pasar esta M para acá. Entonces, X de M, pasando esta M para acá, paso dividiendo. Va a ser igual a 0.99 por A entre M. ¿Sí? Sustituyendo todos los valores sería 0.99 por 400 entre 401. Y eso no se me va a disminuir el porcentaje, posiblemente 98, no sé si alguien puede hacer la cuenta que me diga. Entonces, de esta manera se va a calcular la composición en esta mezcla. ¿Sí? Entonces, cuando salgan de reactor, ustedes van a tener las cantidades en moles. ¿Sí? Por ejemplo, 10 moles, pero eso lo convierten a kilogramos. Digamos que sean 400 kilogramos. ¿Sí? Luego tenemos de otro que son 11 moles. Bueno, aquí da 0.98. ¿Sí? Entonces aquí me dio 0.98 la concentración. Quiere decir que tiene un 98% de triglicéridos. Digo, de alcohol. Entonces aquí ya la composición ya cambia. Acá era 99, acá es 98%. Entonces tienen que hacer esos cálculos de cada uno de los elementos. ¿Sí? Le decía, solo en el reactor tienen que, supongamos que así sea 300. ¿Sí? Entonces aquí tengo las cantidades por separados. ¿Cómo voy a calcular esa composición? Pues va a ser la masa del componente entre la masa total. Para eso yo debo sacar toda la masa de cada uno de los componentes y sumarlo. 300 y 400 da 700. 300 kilogramos. Entonces, la masa del primero sería 400 entre 700. Multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje. ¿Cuánto me daría ese porcentaje? El primero. 400 entre 700 por 100. $57.14, ¿verdad? Muy bien. Entonces da 57.14%. Entonces, de esa manera yo voy a calcular el porcentaje en la salida del reactor, por ejemplo. Yo tengo que sumar todos los componentes y luego cada componente dividirlo entre el total. De esa manera me va a dar el porcentaje de cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces, de esa forma, en la corriente que es salida del reactor deben especificar la composición que tiene esa corriente. No sé si haya quedado claro o si hay alguna duda. Profe, los 300, ¿eso de qué son? Los 300 kilogramos, ¿eso de qué son? Es que como voy explicando, tienen que ir tomando el hilo de la explicación porque como lo estoy inventando aquí nada más. Yo dije, por ejemplo, si del reactor nada más salieran 10 moles de un componente y 12 moles de otro componente, digamos así nada más. Entonces, al momento que yo convierto esos moles a kilogramos, me dan 400 kilogramos de un componente
y 300 kilogramos de otro. Son los únicos componentes que salen del reactor. En una situación hipotética, no lo relacionen para nada con su problema. Nada más es tratar de explicar cómo sacar la composición aquí. Entonces, un componente tiene 400 gramos, digo kilogramos, el otro tiene 300 kilogramos. Cualquier componente, no importa cuál sea. La suma de estos dos me va a dar 700. Entonces, la forma de sacar el porcentaje de uno y el porcentaje de otro es relacionando esto. ¿Qué relaciono? La cantidad de cada componente con el total de la mezcla. Y lo multiplico por 100 y eso me da el porcentaje, que fue lo que hicimos aquí. Y por eso me da 57.14 de un componente. Y del otro va a ser 300 entre 700, me va a dar como 42.86, algo así. ¿Sí? Entonces, simplemente les mostré cómo se va a hacer el cálculo de los componentes a la salida del reactor. ¿Sí? Entonces, esto es algo hipotético. Pero ahí en la salida del reactor sí van a tomar este componente, lo van a llamar de una forma, posiblemente triglicérido, al otro alcohol, al otro diglicérido. Depende de los resultados que tengan en su simulación. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe, esa era la duda que tenía. Nada más. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra? ¿Dalia? Sí, es que es parte del balance, o sea, hacer la simulación es parte del balance de materia que están haciendo. Entonces tienen que hacerlo. Ajá. Sí. No te escuché, Noelia. Creo que dijo que estaba bien, si había entendido. Ah, bien. ¿Alguien más que...? Entonces, pues todo esto, profe, lo vamos a hacer para cada uno de los componentes o que tenemos aquí. Sí, está la determinación del porcentaje en cada una de las corrientes, sí. Tiene que ser. Pero ya teniendo el balance del reactor ya es más fácil, ya tiene las cantidades, las convierte a kilogramos, de ahí saca la composición de la corriente de salida. Sí, o sea, primero todos son moles y después de ahí sacamos los kilogramos. Exactamente. ¿Alguna pregunta? Ya esto sería como lo final cuando ya... ¿Cómo? No te entendí toda la frase, Larisa. Como que se cortó antes. Es que estaba esperando que pasara el carro. El carro de los camarones, bro, hace mucho ruido. Ah. Les estaba diciendo que si ya esto era la parte final para meterlo a la tabla. Sí, ustedes pueden ir metiendo ya los datos. Si ustedes ya definieron, por ejemplo, la relación que va a haber de triglicérido-alcohol, con eso ya pueden calcular las primeras corrientes, lo que es la cantidad de aceite, la cantidad de alcohol, la cantidad de catalizador. ¿Sí? Ya todo lo que está después del reactor, sí tiene que ser a partir de la simulación que hagan. Ustedes hagan la simulación y ya ahora sí sacan la cantidad de cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, luego habíamos dicho que la separación del reactor van a salir dos corrientes. Una que es de glicerina
y una de biodiesel. ¿Cuáles son los componentes que se van con biodiesel y cuáles son los componentes que se van con la glicerina? Eso les había dicho que se los puse en unas notas que anexé a los módulos. Y ahí indican, ¿sí?, qué componentes se van con uno y qué componentes se van con otro. Y tómenlo así literal. Todos estos componentes se van con este y todos estos componentes se van con este. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a ir calculando cada cantidad que van a tener en sus corrientes. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? Si tienen alguna pregunta, pues ahorita al momento, si no, pues en el transcurso del día, hasta antes de las 4, puedo contestarle cualquier pregunta. ¿Lo anexó como documento? ¿Cómo? Eso de las relaciones, ¿lo anexó como documentos aquí? Sí, es una presentación que hice al inicio, me parece, creo que es de la primera. Y ahí pues viene unos diagramas, un diagrama donde establece qué componentes están en la fase superior y qué componentes están en la fase inferior. Sí. Solo hay uno que se va para los dos. Sí, ahí pueden tomar que la mitad se va para uno y la mitad se va para otro. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan? Si quieren, a ver, déjenme ver a ver si puedo mostrarles eso. A ver, compártalo, profe, si puede. A ver. Mi compu está tardando en cargar. Esto es lo que le comentaba, ¿sí? Una vez que sale del reactor, va a salir todo esto, ¿sí? Pero al momento de hacer la separación, el éster, o lo que es el biodiesel, ¿qué es lo que va a arrastrar? Va a arrastrar a cualquier triglicérido, diglicérido o monoglicérido que lleve a cualquier ácido graso, ¿sí? Y la glicerina es la que se va al fondo. ¿Qué se lleva la glicerina? Se lleva el jabón que se forme, se lleva todo el catalizador y se lleva todo el agua que haya habido en el sistema, ¿sí? Y ahora el metanol se va para las dos fases. Entonces, del metanol que queda, pongan que la mitad se va para uno y la mitad se va para la otra fase, ¿sí? De esa manera van a hacer su balance aquí en la separación. ¿Está claro eso? Después del reactor va a haber una separación y se va a separar la fase líquida, una fase ligera y la fase pesada. La fase pesada es la glicerina, esa se va al fondo. ¿Sí? Si ustedes mezclan, por decir, aceite y agua, el agua se va al fondo y el aceite queda arriba y no se mezclan. Así pasa aquí. Se forman dos fases. La
glicerina se va al fondo y el biodiesel queda en la parte superior. Entonces, de esa manera es fácil hacer la separación de cada una de las fases. ¿Sí? Entonces, separamos la glicerina, pero la glicerina arrastra al catalizador, al agua y el jabón que se haya formado. ¿Sí? Y el biodiesel se lleva los componentes que están arriba. Pero decíamos, el alcohol, la mitad se va para uno y la mitad se va para otro, del alcohol libre que tenga ahí. Entonces, así lo deben establecer en su balance. Tome nota de todo esto que le estoy diciendo, porque si no toma nota y se confía en su memoria, no, pues no. Deben tener una hoja de notas o su cuaderno de notas donde vayan tomando todas las notas. Así cuando surja una duda, pues repasan las notas que pusieron. De hecho, yo así le hacía cuando estaba estudiando. Tomaba mis apuntes y dejaba un margen alrededor de mis apuntes. Ahí iba poniendo notas propias mías. ¿Sí? Yo no me basaba nada más en los apuntes, sino iba tomando notas aparte. Lo que decía el profesor, alguna recomendación que hacía, o cosas así. Cualquier nota clave yo la iba poniendo ahí. Entonces eso me facilitaba mucho recordar lo que se había dicho en la clase. ¿Sí? Porque si uno se confía a su memoria, no, pues no la hace. Está bien que uno tenga una memoria buena, pero es tanta la información que se pierde uno ahí, entonces no hay como tener un recordatorio que le ayude a uno a tomar todas las ideas. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan? Profe, en la parte del diagrama del proceso, ahí básicamente vamos a colocar un diagrama como el que usted nos mandó en el PDF de la tarea. Sí, nada más habíamos dicho que íbamos a quitar alguna corriente de ahí y vamos a poner otra, creo, me parece. Si quieren, se le corrijo el diagrama y ya ustedes utilizan ese diagrama que yo les envié ahorita. Ah, Voy a ok. poner otra vez el documento. Sí, profe, está bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No hay preguntas? Creo que ya no. Están escribiendo, me parece. Sí, aquí no entiendo lo que me dice Noelia. Eso que explico es lo que va en la tabla como corriente. Lo del flujo. Pues puede ser. ¿A qué te refieres, Noelia? No, pero si puedo aclarártelo ahorita, pues te evito la investigación. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta que alguien tenga? Si no, para ya terminar. ¿No hay preguntas? Sí. Larisa. Que si tengo alguna duda, ahorita le escribo. Muy bien. Estoy haciendo los cálculos, profe. Sí, está bien. Entonces, pues adelante, sigan con su trabajo. Ya si hay dudas, pues ya me preguntan por el WhatsApp. Sí. Muy bien, entonces, pues échenle ganas. Ya estamos finalizando, así que para cerrar bien todo. Y cualquier duda, pues aquí estamos.
todos. Cuídense, que tengan buena tarde y nos vemos. Gracias, profe. Que tenga buen día. Hasta luego.